el consejero de Castilla-La Mancha tiene ahora la palabra. Muchas gracias, José Luis. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, lo he hecho personalmente y lo hago ahora aquí, agradecer al ministro de Educación, al secretario de Estado, al equipo del Ministerio, pues la organización de este congreso, lógicamente aquí, en nuestra comunidad autónoma, pero no por eso, sobre todo por contar con las comunidades autónomas. Al Ministerio le corresponde ese papel de coordinación, pero que puede hacerlo de esta manera o de otra. El haber contado pues, con todos nosotros, los que estamos aquí, no significa no podíamos estar, seguro, todas las comunidades autónomas presentes, pero yo creo que nosotros los que estamos aquí sentimos representar pues, a todos los demás y a esa labor de equipo que tenemos que hacer entre todos en un sistema educativo de nuestro país. Creo que vamos a coincidir, obviamente, pues en muchas cosas, pero entiendo que podemos aportar cada uno pues nuestra experiencia que sirva de ayuda en alguna medida a los demás y aprender un poco todos de todos. Hago una primera reflexión. Normalmente, cuando hemos hablado de convivencia y sobre todo en estos tiempos, lo hemos hecho muchas veces en sentido negativo. En sentido negativo sin pararnos a pensar que esto es un problema de todos y que tenemos que resolver entre todos, ¿no? Y que la convivencia debe de ser el eje vertebrador de cualquier proyecto educativo. Mi experiencia a lo largo de mi vida profesional como educador, que he hecho mi trabajo preferentemente en residencias educativas, tengo algo muy presente siempre, y es que los resultados, aprendí que los resultados estaban íntimamente ligados al clima de convivencia que se desarrollaba en los centros por donde yo he ido pasando o los que he observado a mi alrededor, ¿no? Y que también tenía mucho que ver, y se ha dicho aquí antes, también con el liderazgo, evidentemente, pero con el clima de convivencia normalmente he encontrado siempre esa relación directa en un centro donde un clima de convivencia grato, los resultados se perciben, ¿no? Las causas que generan los problemas de convivencia evidentemente son complejos y no se nos escapan a nadie, ¿no? No se encuentran solo en los ámbitos educativos, evidentemente, sino que subyacen en general en la compleja realidad social que nos rodea, ¿no? Muchas veces en estos últimos tiempos en las carencias afectivas, en las situaciones familiares diversas, en determinados contextos socioeconómicos y culturales, en ciertos mensajes y contravalores que a veces recogen los medios de comunicación y están presentes en la sociedad o que se distribuyen también a través de o se difunden de los productos audiovisuales que a veces consumen los más jóvenes y evidentemente, como se ha dicho ya aquí, en el uso inadecuado de las redes sociales. En esta comunidad autónoma, desde el año 2000 que recibimos las transferencias educativas, tuvimos que hacer frente todos en estos 17 años pues a situaciones muy diferentes y muy complejas. No es lo mismo hablar de convivencia en los centros educativos de la zona rural que en las grandes áreas pues, industriales o, sobre todo, como nos tocó vivir en los últimos tiempos, aquí está el consejero que me precedió yo mismo, a una realidad de llamado boom inmobiliario, ¿no? En determinadas zonas de nuestra comunidad autónoma. Lógicamente, en ese contexto tenemos que encontrar las soluciones, ¿no? Soluciones y propuestas adaptadas a las distintas realidades. Y supongo que en el resto de comunidades autónomas pues sucede lo mismo, ¿no? Las buenas relaciones de convivencia entre los escolares y la educación en soluciones dialogadas y pacíficas de los conflictos es necesario que las genere o que se generen por parte de toda la sociedad y por parte de toda la comunidad educativa. Por tanto, cuando hablamos de soluciones, nunca podemos encontrarlas solo en los centros educativos. Tenemos que encontrarlas en toda la sociedad que nos rodea. Y aquí partimos en su momento de una situación, en ese contexto que les menciono, en aquel momento pues complejo,
y en el año 2006 pues, se firma un acuerdo por la convivencia de toda la sociedad castellano-manchega. Lo hicieron los partidos políticos, lo hicieron los sindicatos, lo hicieron los profesores, lo hicieron las universidades, lo hicieron los medios de comunicación. Es decir, en general supuso pues, unir esfuerzos por parte de toda la sociedad para llegar a ese acuerdo por la convivencia. Y de ahí, de ese acuerdo por la convivencia, pues partió una normativa que se crea un órgano de participación, a mí me gusta llamarlo un punto de encuentro de la comunidad educativa, en este aspecto concreto, que es el Observatorio Regional de la Convivencia, que se constituye en el 2008 y que ha sido pues, el que, de alguna manera, ha vertebrado pues, esas políticas en relación con la mejora de la convivencia. Todo el mundo sabe, es un órgano consultivo, pero es un órgano consultivo que, junto con el Consejo Escolar como regional, como máximo órgano de participación de toda la comunidad educativa, son quienes tienen que vertebrar, pues, de alguna manera, esas políticas, ¿no? En ese momento, pues en el año 2006, se elabora el protocolo de maltrato entre iguales en aquel contexto y se consigue pues, que el profesorado y los centros educativos ha servido pues, en estos últimos años para que tuvieran orientaciones claras sobre qué pasos a dar, partiendo, como no podía ser de otra manera, no de una labor punitiva, sino de una labor evidentemente preventiva. En aquel momento fue el primer protocolo que se elaboró en toda España y a partir de ahí pues todos fuimos aprendiendo unos de otros, ¿no? Ahora mismo, en el contexto actual, lógicamente pues hay que ir revisando día a día pues todas estas políticas adaptadas a los nuevos retos a los que tenemos que hacer frente. Ya se ha dicho aquí, por ejemplo, pues en el año 2006, aunque ya lógicamente estaba ahí, pero no tenía la misma dimensión que tiene hoy el hablar de acoso y ciberacoso en el año 2017 que en el año 2006. Y fruto del trabajo de este Observatorio Regional de la Convivencia, pues se ha redactado ese protocolo de actuación ante las situaciones de acoso escolar en los centros docentes de Castilla-La Mancha, pues que fue aprobado en el pasado 18 de enero. En los últimos 10 años, pues el protocolo del que les hablaba sirvió para dar respuesta, lógicamente, a situaciones que alteraban la convivencia en los centros, pero, como decía, el uso o la aparición de las redes sociales y una mayor sensibilidad por parte de la sociedad también hacia estas distintas formas de discriminación y de acoso, pues ha hecho que hubiera que ponerse manos a la obra en la elaboración de este protocolo. No se ha hecho, parto, como decía antes, de ese primer acuerdo, no se ha hecho solo por la Consejería de Educación, evidentemente, ni podía hacerse solo por la Consejería de Educación. En lo que se refiere a las administraciones, se ha hecho con la Consejería de Bienestar Social y se ha hecho también con el Instituto de la Mujer, en la medida en que, lógicamente, las políticas de igualdad hoy tienen que estar también muy presentes y tenerlas muy en cuenta, ¿no? El protocolo viene a reforzar pues, las actuaciones puestas en marcha por los centros educativos, de alguna manera dar forma a aquello que se viene haciendo en el día a día y que se haga de manera coordinada, ¿no? Podríamos destacar las actuaciones encaminadas a la mejora de la convivencia relacionadas también con la creación de equipos de mediación y de apoyo entre iguales. Aquí a mí me gustaría, tengo solo un momento, hablar de que no solo, en ningún tipo de políticas en educación, en ninguno,
y tampoco en el de convivencia los recursos lo resuelven todo, porque a veces pensamos que los recursos son los que lo resuelven todo y entiendo que no es así, ¿no? Evidentemente es muy importante la colaboración de profesionales como los educadores sociales. En nuestra comunidad autónoma y en otras contamos con educadores sociales en determinados centros donde fue necesario en un momento determinado su labor y sigue siendo y es muy útil. Con los profesores técnicos de servicios a la comunidad. Hablamos de dos profesionales de procedencia diferente, pero que realizan pues, una importante labor, ¿no? Pero nosotros nos planteamos en este momento que ante situaciones de conflicto que se dan en distintos centros y por aquello que les digo que no se trata de poner un recurso en cada centro, primero porque no podemos abordarlo y segundo porque quizá no sea necesario, nos planteamos la actuación de equipos de mediación de zona, provinciales, en determinadas zonas que requieren de una actuación. Como les digo, no es lo mismo la zona rural que la zona industrial urbana. Nos planteamos esos equipos de mediación con profesionales formados y con profesionales especializados que puedan prestar una ayuda concreta a los centros, sobre todo en momentos pues, puntuales cuando se produce el conflicto. Incluir, lógicamente, dentro de las programaciones de acción tutorial las campañas de sensibilización pues, sobre situaciones de violencia en general, ¿no? Y, lógicamente, contar también con una parte importante que es la Fiscalía. Contamos con la Fiscalía en el observatorio, pero contar con ellos, Fiscalía y cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado, también con los cuerpos de policía local que tienen protocolos de actuación establecidos por las distintas administraciones locales y que se realizan su actuación partiendo del trabajo de los consejos escolares de localidad y que debemos de coordinarlo y aglutinarlo. Y, lógicamente, pues también diseño de actividades alternativas durante los recreos o durante el tiempo libre en los que debemos aprovechar para actuar en positivo, esa labor de prevención que lo llamamos hacer amigos, hacer que los alumnos se sientan miembros de un grupo, ¿no? El éxito de la aplicación de este protocolo pues tiene que partir de esas medidas de sensibilización y prevención, pero siempre no tendrá éxito si no hace partícipe a la comunidad educativa. No solo, también esta mañana pues se hablaba aquí de ello, el propio ministro lo decía, no solo para hablar de acosadores acosados, sino también de observadores y trabajar con todos, es decir, no solo trabajar con las víctimas, sino trabajar en ese sentido con quienes han provocado una situación, porque se trata de prevenir y corregir con todos. Si analizamos casos de acoso, muchas veces pues, la difusión de las noticias hace que produzca cierta inquietud en la comunidad educativa. Yo digo siempre que nada de ocultar, sí, lógicamente, de informar, pero teniendo presente siempre la realidad. En nuestro caso, ahora mismo, en general, se han dado situaciones de acoso, protocolos abiertos, en un 0,034% del alumnado que cursa distintas enseñanzas, ¿no? No es una cifra elevada, da igual. Lo que tiene que ser es una cifra reducida a cero, que quisiéramos todos que fuera una cifra reducida a cero. En lo que llevamos, por ejemplo, de este curso escolar, por darles un dato, se han abierto 264 protocolos de acoso, de los cuales las situaciones concretas detectadas y valoradas y puestas sobre la mesa para corregir 64, ¿no? Yo creo, como les digo, que debemos trabajar en políticas que sensibilicen e impliquen a toda la comunidad educativa. Y les voy a mencionar, para no alargarme, 2 o 3 actuaciones que hemos entendido que contribuyen muy mucho a la mejora de la convivencia. Hemos entendido que el modelo de comunidades de aprendizaje es un buen modelo
que ayuda en la mejora de la convivencia. No tengo que explicarles aquí lo que significa. Teníamos 2 centros en nuestra comunidad autónoma que trabajaban muy bien en este sentido. Este año lo hemos extendido a 10 en lo que es el modelo puro, entendido como tal de comunidades de aprendizaje. Pero hablando con el padre de la criatura, permítanme la expresión, con Ramón Flecha, les decía, él mismo nos decía, no tenéis por qué asociaros a la marca como tal, os pido que trabajéis como comunidad de aprendizaje. Pues hay muchos de nuestros centros educativos que trabajan como comunidad de aprendizaje, es decir, sintiendo todos el mismo compromiso en la comunidad educativa. Yo les invitaría a que exploremos todos ese modelo, porque me parece que es bueno y que nos sirve, ¿no? Obviamente, actualmente nosotros contamos con la unidad de atención al profesorado que deriva de la Ley de Autoridad del Profesorado. Este modelo probablemente necesita mejora porque desatiende a algunos sectores de la comunidad educativa, pero la ley está ahí. Vamos a intentar, lógicamente, mejorarla y trabajar en lo que nosotros llamamos una unidad de convivencia que preste, a partir de esa norma de la Ley de Autoridad del Profesorado, prestar una atención más amplia, no solo al profesorado, sino a toda la comunidad educativa. Y al profesorado mejorarlo un poco más también en el sentido de una atención por parte de profesionales cuando lo necesiten en el ámbito del derecho. Y formación del profesorado, es importantísimo que todas estas políticas lleven asociadas unas acciones formativas con el profesorado, es evidente. Este año nosotros hemos emprendido esta formación con 23 acciones formativas y hay que continuar así, pues lógicamente en el futuro, ¿no? Otro aspecto importante que nos parece es que la educación en valores es fundamental y debe ser trabajada de manera transversal, obviamente, en todo el currículum, pero también entendemos que poco a poco debemos de insertarla como materia obligatoria. Y el próximo curso lo haremos en 2 cursos, en 2 centros de infantil y primaria y 2 de secundaria en cada una de nuestras provincias. Esta es otra de las cuestiones que creemos que debemos de tener en cuenta a la hora de la mejora de la convivencia y a la hora de actuar con los alumnos. En lo que les decía de trabajo con la Consejería de Bienestar Social, aquí se ha puesto un programa, pueden verlo en nuestra página web denominado Tu Cuentas, es decir, los centros educativos a través de o en la comunidad educativa se detecta un problema, si se resuelve dentro de los cauces, lógicamente, del centro educativo, perfecto. Si necesitamos ayuda por parte de profesionales, primero el detectarlo se puede hacer a través del teléfono del menor o la denuncia o la comunicación, y lo hace la Consejería, nos presta la ayuda la Consejería de Bienestar Social. En los casos en que un conflicto no se resuelve dentro del centro educativo, hablamos en este caso de acoso, pues también a través del Servicio de Apoyo y Atención a la Familia, profesionales de la Consejería de Bienestar Social pues hacen esa labor de continuación de atención a la familia, a las víctimas, en este caso de acoso, y también, como les decía, a los acosadores. Y otra figura que me gustaría destacar, que tiene mucho que ver con la autonomía de los centros, es la figura del alumno tutor o del alumno ayudante. Dentro de la convocatoria de proyectos de innovación, nosotros tratamos de primar a aquellos centros que apuestan por la mejora de la convivencia. Muchos centros tienen proyectos dentro de su autonomía y trabajan muy bien en proyectos relacionados con la convivencia. Y muchos de estos centros desarrollan proyectos de formación de alumno tutor o alumno ayudante.
Les hemos proporcionado este año, y lo haremos mediante una convocatoria para generalizarlo a todos los centros que lo deseen el próximo curso, una fórmula muy sencilla. Nosotros tenemos albergues de juventud en nuestra comunidad autónoma en todas las provincias. Todos los centros que desarrollan un proyecto y quieren dar formación a alumnos tienen una estancia de un día o de 2 días o de lo que sea necesario en esos albergues para formar a esos alumnos, el Departamento de Orientación, los profesores implicados. Me parece que es una experiencia buena que puede servir y que por eso la expongo aquí, ¿no? Todos los centros educativos que desarrollen esos proyectos deben tener, lógicamente, el apoyo de la Administración. Y termino por algo que es tan obvio como que la educación es cosa de todos, lo decía al comienzo. En nuestro caso, no queremos impulsar los proyectos de ciudades educadoras, donde toda la comunidad sienta que la educación es cosa suya, debemos también de impulsarlos y creo que funcionan bien. Debemos impulsar los consejos escolares de localidad. El Consejo Escolar de Localidad es el punto de encuentro de la comunidad educativa de toda la sociedad en torno a la educación, y ahí debemos de hacer también un esfuerzo. Me parece que es una experiencia positiva el funcionamiento de los consejos escolares de localidad. Y una última referencia, lógicamente, en ese ánimo de colaboración y de encuentro al que me refería al principio. Yo creo que casi todas las comunidades autónomas, pues una de las cosas que hemos puesto en marcha, como les decía aquí a través del programa Tú Cuentas, es el teléfono del menor. El Ministerio, aquí pues se hablaba esta mañana también, no sobra nada. Es útil el del Ministerio y es útil el de cada comunidad autónoma. En algún momento en la conferencia sectorial última también hablamos de este tema, y yo únicamente, pues, tanto al secretario de Estado como al director general que están aquí presentes, les diría que sé que lo vamos a hacer así, que avancemos en ese sentido de coordinación, de sumar y de no estar un poco cada uno por su lado. En estos casos, en temas de convivencia, también podemos y debemos, lógicamente, poniendo cada uno de su parte, coordinarnos bien. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. El consejero me ha dejado la difícil labor de sintetizar una intervención muy densa sobre el enfoque que se da a la convivencia en su comunidad autónoma. Así que yo me voy a quedar con algunas ideas básicas que pueden servir luego para debatir, a lo mejor. Yo me quedo con la idea de convivencia y sociedad, ¿no? Que la convivencia es una cuestión de todos los integrantes de la sociedad, y por eso he visto, además, coherencia en las actuaciones de la Consejería de Educación en este sentido, porque otra palabra con la que me quedaría es con participación. De hecho, gran parte de las medidas que se proponen dentro de la comunidad autónoma, en coherencia con esa visión holística de la convivencia, son medidas participativas, ¿no? De cómo dar participación a distintos agentes de la comunidad educativa, de cómo colaborar entre distintas instituciones en el ámbito de la convivencia, etcétera, ¿no? Por tanto, convivencia y participación, convivencia y sociedad. Me quedaría también con la idea de la convivencia planteada en positivo, ¿no? Es una idea que también se ha expuesto por otros de los ponentes aquí. Y me quedaría con alguna otra cuestión que puede suscitar algún debate, ¿no? La tensión entre esa responsabilidad de la convivencia de todos y la creación, por ejemplo, de una asignatura específica en valores, ¿no? A la que quizás se atribuye una parte del peso de la convivencia. ¿Es de todos? ¿Es de unos profesores que imparten esa materia? No. ¿Cómo conciliar eso correctamente? Puede producir una tensión. Y algo que ha apuntado el consejero, también un poquito de pasada, pero que también tiene su trascendencia, quizá es el papel de los medios de comunicación en todo esto. No hay que ocultar los casos, ciertamente, no tenemos que minimizar los problemas de convivencia, pero tampoco tenemos que amplificarlos, ¿no? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este problema de la convivencia, que es un problema de todos?
Temo no haberlo hecho nada bien, las ideas básicas y la síntesis, porque muy extensa y profunda.